darle el reconocimiento al hombre, porque estamos enseñados que el que merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra adoración, toda nuestra fijación, pues es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Pero sí encontramos en la Biblia ejemplos de recuerdos de personas que partieron, y sus obras buenas las dejaron plasmadas en las Escrituras, y se guarda cierto recuerdo de esas obras buenas que hicieron. Yo sé que no quiero ser tan repetitivo, pero pues siempre que veo a mi hermana Isabel, pues me trae muchos recuerdos, ¿verdad? De la antigüedad, de cuando veníamos. Mi hermano me acaba de regalar unas fotos del tiempo que veníamos a reunirnos aquí a la iglesia, cuando todavía la iglesia no se establecía en Tuxpan. Y bueno, su esposo, nuestro hermano Benito, junto con otros hermanos fieles, entre ellos mi hermano José Luis, que está aquí presente, pues fueron un medio efectivo y eficaz al predicar el Evangelio. Y es una herencia que se va dejando a través del tiempo, son obras que quedan. Y entre tantos hermanos que nos visitaron, pues también tuvimos a Jehú. Yo le decía a Manuel ahorita que acabo de identificarme con él, porque al verlo pues es cara de la familia Gil, que estos escritos es un escrito que me dejó el hermano Jehú, muy en especial me lo dejó a mí, y me gustó tanto la forma en que tomó el tema, que lo fui meditando, tomando sus notas para poder sacar un sermón. Pero hermanos, el contenido de esta enseñanza, cada que yo veo el título, me pongo a pensar que también nosotros como iglesia, porque de hecho esta pregunta va dirigida a las personas que no son cristianas, tal vez, como un reto, pero también está dirigida para los que ya estamos dentro de la iglesia, los cristianos, inclusive de años. El tema que estamos estudiando, que también dejé pendiente el mes pasado, es ¿quién es Jesús? ¿Qué tanto sabes sobre Él? ¿Qué tanto sabes sobre Él? Entonces, hermanos, la pregunta ¿quién es Jesús? Pues podemos pensarla en la gente que no es cristiana, porque esas personas regularmente conocen de Jesús muy poco. Algunos conocen solamente lo que la tradición les ha enseñado, ciertas cosas. Pero la segunda parte creo que es un desafío para el cristiano. ¿Qué tanto sabemos de Jesús? También nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, porque estamos aquí en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, ¿qué tanto sabemos de Jesús? Yo les decía, tradicionalmente la gente conoce a Jesús, sobre todo en los días festivos donde se celebra algo que tiene que ver con Jesús. Por ejemplo, los días que la gente llama Navidad o nacimiento de Jesús, pues ahí se les enseña que Jesús nació en un pesebre, en un establo, y que fue puesto en un pesebre que alimentaba a los animalitos, que lo visitaron los ángeles, y la tradición sigue diciendo que 3 reyes magos fueron, aunque la Biblia desconoce totalmente esa información, no es válida, porque en primer lugar no se mencionan que eran 3, habla de unos magos en plural, pueden haber sido 2, o 4, o 6, no se sabe. Al hablar de unos magos, es en plural y puede ser de 2 en adelante. Tampoco menciona los nombres que la tradición les ha puesto. Saben que fue hijo de un carpintero, los nombres de sus padres lo conocen porque la tradición lo enseña. Y saben también cuando viene la Semana Santa que fue y murió en una cruz por los pecados, y hasta ahí se limita muchas veces el conocimiento. Y es tan triste, hermanos y amigos, que al dador de la vida se le conozca tan poco. Tenemos que conocerlo para poderlo predicar, porque si nosotros desconocemos, pues ¿qué predicamos? Entonces, el reto para la iglesia, como iglesia nosotros, hermanos, es invitarlos a que realmente conozcamos hasta dónde está nuestra capacidad, quién es Jesús y qué tanto sabemos de Él. Yo sé que podría ser más lecciones y podríamos seguir continuando, pero la idea es, como la vez pasada, la clase pasada, es dejar sembrado esa inquietud para seguir investigando,
Y nunca nos cansemos de decir, ya conozco todo, sino que siempre estemos aprendiendo quién es Jesús, qué tanto sabemos de Él. Y dijimos que en este sermón íbamos a invitar, por supuesto de una forma simbólica, ¿verdad?, a personajes que vivieron en el tiempo de Jesús, que nos ayudan y nos declaran y nos aclaran quién es Jesús. Por ejemplo, uno de los apóstoles nos dice quién es Jesús, nos declara quién es Jesús. Y me refiero al apóstol Pedro. En una ocasión Jesús predicaba y preguntaba que quién decían los hombres que Él era. Y el Señor se preocupaba para que la gente supiera quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Quería saber qué opinión tenían de Él. Y pues unos dijeron, un profeta, Jeremías, dieron nombres ahí, Juan el Bautista. Jesús debe haber dicho en su interior, no conocen. Y voltea y ve a sus apóstoles, a sus discípulos. Todos eran discípulos, pero no todos eran apóstoles. Los apóstoles eran los 12 elegidos que siempre andaban con Él. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y dice que Pedro, tomando la delantera, podemos decirlo así, da una declaración, hermanos, que nos empieza a decir quién es Cristo. Dice en Mateo 16:16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo tiene el significado de el ungido. Entonces, dicho en nuestro lenguaje, podríamos decir, tú eres el ungido, porque eso significa Cristo. Entonces, la primera declaración que encontramos ahí, que yo acomodé de esa forma, es que nuestro Señor es el ungido, el Cristo. Pero también declaraba que era el Hijo del Dios viviente, y aquí vemos de parte de nuestro Dios, el Padre, aclarando y diciendo que Él era el Hijo de Dios. Dijo por allá en un tiempo, cuando fue en Mateo 17:5, voy a hacer una breve introducción, si quieren no busquen, yo les voy a leer el texto, porque esto es lo que ya vimos, nomás quiero agarrar para que se den una idea los títulos. En Mateo 17:5, cuando fue la transfiguración de Jesús, dice que cuando Pedro estaba hablando, se oyó una voz de la nube que los cubría y dijo, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él es oír. A Él oíd. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el ungido, pero también es el Hijo de Dios. Más adelante encontramos también otra declaración, aún de los demonios. La Biblia habla que en una ocasión Jesús llegó a Capernaum en los días de reposo, donde se reunían en la sinagoga, y cuando estaba enseñando, dice que un demonio, un hombre que estaba ahí con espíritu inmundo, da voces y reconoce quién es Jesús. Me refiero al libro de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 24, dice así, entraron a Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga se enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía o como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces ahí vemos otro atributo de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, según este texto declara que es el Santo de Dios. Más adelante encontramos a Juan el Bautista, cuando el Señor va a su bautismo, y también cuando le ve venir, le reconoce y dice quién es Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este título pues está basado en una profecía, ¿verdad?, que está en Isaías capítulo 53, versículo 7.
donde el profeta Isaías, aproximadamente 600 años atrás, había profetizado de la muerte de Jesús y había dicho que como oveja, como cordero, fue llevado al matadero, como cordero. Yo les preguntaba y les había dicho que si sabían cómo morían los borregos, los corderitos. Pues es algo triste ver la muerte de un cordero, ¿verdad? Que son tan valientes que no emiten ruido cuando están siendo degollados. Muy diferente a otros animales, ¿verdad? Que hacen escándalos, defendiendo su vida, por supuesto, es válido. Pero la naturaleza del cordero es que son callados. Y vaya comparación que hace la Escritura, ¿verdad? Que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero lo importante de esto, hermanos, que ese Cordero puede quitar los pecados del mundo. Vimos también que María Magdalena le da el reconocimiento de que quién es Jesús. Cuando Jesús resucitó, dice Juan 20:16, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, ¿Jesús quién es? Pues Jesús es el maestro. Y el maestro es todo aquel que enseña, ¿verdad? Y vemos también de parte de Dios que Jesucristo, que fue el último punto que hasta aquí quedamos, es el unigénito de Dios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Hermanos, dijimos que esta cita o este título de unigénito, pues no tiene muchas veces las palabras el mismo significado que nosotros estamos acostumbrados a darles. Yo les comentaba que todos sabemos que la palabra unigénito quiere decir, pues único, ¿verdad? Como cuando alguien nomás tiene un hijo, ya no hay dos. Pero pudimos comprobar con la Biblia que muchas veces en la Escritura el término tiene otro significado para Dios, diferente. Y citamos un ejemplo que todos pues estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Que Abraham no solamente tuvo un hijo. Y hicimos la pregunta que cuántos hijos, dijimos que aparte de Ismael tuvo otros 7 hijos con otra mujer con la que se casó. Sin embargo, la Biblia lo describe en Hebreos 11:17 que el unigénito era Isaac. Y esto pareciera una contradicción, pero lo que estamos dando a entender, hermanos, y esto es muy importante, que en la Escritura muchas veces vamos a encontrar las palabras a las que nosotros les damos una definición que tienen una acepción más amplia, otro significado. Quiero leerles Hebreos, capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Entonces, si usamos la lógica humana, esto pudiera tener una contradicción, porque cuando estamos comprobando que hubo otros hijos, entonces los críticos dirían, ahí la Biblia se equivocó, porque no está siendo el único, sino que ya había otros hijos. Pero dijimos, hermanos, que el contexto bíblico, la palabra unigénito tiene otro sentido. ¿Por qué? Porque la palabra unigénito quiere decir único en su especie, unigénito es único en el propósito, que ese es en el sentido en el que se está hablando de Isaac, porque en quien se había dado la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, era en Isaac y no en otros de los hijos. Esto es muy importante que entendamos. En quien se iba a cumplir la promesa, en el único que se iba a cumplir la promesa era en Isaac. ¿Sí se acuerdan que Sara quiso ayudarle a Dios? Cuando se empezó a desesperar que no podía salir embarazada, y ella tomó la iniciativa y dijo su lógica, bueno, le voy a entregar a mi sierva para que ella le dé un hijo a mi esposo y ese hijo sea criado en mi seno como hijo mío.
Dios dijo que en un hijo de él se iban a ser benditas todas las naciones, la promesa era en un hijo, pero yo no puedo. Ya soy grande, ya mi costumbre se me levantó, ya no son las condiciones, mi esposo está como muerto, su cuerpo, dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que estaba su cuerpo como muerto, refiriéndose a su potencial humano debilitado ya. Sin embargo, no era en Ismael en quien se iba a cumplir la promesa, solamente en Isaac, porque solamente en él era el único en quien se iba a cumplir la profecía de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso entendemos que Hebreos está hablando como el unigénito a Isaac, porque era el único en quien se tenía que cumplir la promesa de Dios. Hermanos, en ese sentido Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, porque sin duda Dios tiene muchos hijos. Nosotros somos hijos de Dios, pero en el sentido como Jesús es hijo, es único en su especie. Así como Isaac era el único heredero, Jesucristo también es el único heredero de Dios. En su especie es el único. Y esto lo hablo, hermano, porque hasta aquí llegamos. Porque el siguiente título o renombre con que encontramos a Jesús, pues nos debe de también dar el mismo sentido. La Biblia declara, ya de aquí empezamos el estudio, que Jesús es el primogénito de toda creación. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, tenemos que darle el sentido de la misma manera que estudiamos la palabra unigénito a la palabra primogénito. Aunque todos sabemos que primogénito significa el primero en el nacimiento de los hijos, como unigénito representa el único. Pero ya pudimos comprobar que en la Biblia las palabras tienen un sentido más profundo. Así como unigénito tiene el sentido de único en su especie, único en un propósito, pues primogénito tiene el mismo sentido. Primogénito, ¿en qué ejemplo? Quiero decirles que este texto de Colosenses es uno de los textos favoritos para la doctrina que enseñan que Jesús no es Dios. Hay una doctrina que va por ahí visitando los hogares y ellos aseguran en base a este texto que Jesucristo no es Dios porque es un ser creado. Fue el primero creado de todos, porque le están dando el sentido humano que nosotros conocemos. Pero la Biblia tiene otro propósito con la palabra primogénito, hermanos. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos de tener bien claro para poder entender el contexto bíblico. ¿En qué sentido en la Biblia utilizamos o se utiliza el término primogénito? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que ustedes tienen que razonarlos para que se pueda entender que primogénito no siempre tiene que ver con el primero nacido en el hogar. No siempre tiene que ver, hermanos. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, por medio de los ejemplos bíblicos. Miren, el pueblo de Israel, ustedes saben que antes de que existiera el pueblo de Israel, hubo pueblos más antiguos. Hubo naciones anteriores, antes de que se formara como la nación de Israel, la Biblia declara que ya se habían creado o ya había existido otras naciones. Es más, si nos regresamos al principio de la creación de naciones, pues ahí en la Torre de Babel, ¿verdad? Ahí fue donde se desplazaron y empezaron a hacer sus grupos de acuerdo al idioma que hablaban. Pero quiero hablar algo un poquito más específico. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, nos está dando una información importante, que es donde vamos a razonar. Quiero que vayan a Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Es cuando Moisés está presente pidiéndole a Faraón la libertad del pueblo de Israel. Y miren cómo se presenta Moisés con Faraón. Éxodo 4:22 dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel
es mi primogénito. ¿Qué significa? Pues es el primero. En nuestro lenguaje es el primogénito. Pero sabemos bien, hermanos, amigos, como les acabo de mencionar, que antes de que existiera la nación de Israel, Dios ya había formado otras naciones. Como ejemplo, está la tierra de Ur de los Caldeos, que es de donde salió Abraham. Cuando Dios le hizo el llamamiento, vete de tu padre y de tu parentela y de tu tierra, dice que él abandonó la ciudad de Ur de los Caldeos para ir a buscar la tierra de Canaán. Todos conocemos la historia, no vamos a pararnos ahí porque pues sería hacer una clase más larga. Pero únicamente tenemos el tema ahí de que recordemos que mucho antes de que fuera criado Israel, porque aquí todavía ni nacía Jacob, todavía Abraham ni se casaba, o ya iba casado, se me hace que sí, ¿verdad, hermano? Pero bueno, todavía no había hijos. Entonces, qué importante es entender cómo Dios le está dando el título al pueblo de Israel como el primogénito, cuando la lógica no lo puede aclarar de esa forma, o el sentido universal no lo aceptaría, porque antes de él hubo naciones que Dios ya había formado, porque no podemos negar que Dios es el que creó todas las cosas. En el caso del rey David, también vemos otro ejemplo de la primogenitura. Fíjense bien lo que dice el Salmo capítulo 89, versículo 20, y luego leemos el versículo 27. Es Dios quien está hablando acerca de David. Dice el versículo 20, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y luego dice el versículo 27, siguiendo hablando de David, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. De ninguna manera podemos nosotros, si le damos el sentido original a la palabra primogénito, aceptar que el rey David fue el primogénito o el rey primero. Porque antes de David hubo otro rey. Podríamos decir en nuestro lenguaje el segundo rey. Pero la Biblia le está atribuyendo que Jehová dice que lo iba a poner por primogénito, como el más excelso de los reyes de la tierra. Aunque Saúl fue el primero, para Dios seguía siendo el primogénito. Otro ejemplo más. De los hijos de José, hijos de Jacob, cuando él estaba en Egipto, él tuvo 2 hijos. Y la Biblia dice que Manasés fue el primogénito que le nació a José en Egipto. Pero según la Biblia, lea lo que dice Génesis 48:14. ¿Hasta qué hora tenemos, hermano, de tiempo? Las 12. 12. Bueno, vamos a pasar un poquitito, pero muy poco. Dice Génesis 48:14, hablando de los hijos de José. Pongan atención, por favor. Génesis 48:14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Fíjense lo que está pasando aquí. Israel, que es Jacob, el padre de las 12 tribus, dice que estaba poniendo su mano sobre la cabeza de Efraín, el menor. Le estaba dando la bendición, aunque no era el primogénito, sino que el primogénito nos declara aquí el texto que era Manasés. Pero en Jeremías, hermanos, vemos que para Dios
las cosas no eran como humanamente las pensamos nosotros. Porque si preguntamos con el conocimiento, nació primero Manasés y luego nació Efraín. ¿Quién es el primogénito? Bueno, según la regla, pues es Manasés. Pero la Biblia nos declara otra cosa. En el pensamiento de Dios, Dios le da un significado diferente a la primogenitura. Y esto lo vamos a ver en Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Jeremías 31:9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos, en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, dice Jehová, es el que está hablando aquí, y termina diciendo el versículo: y Efraín es mi primogénito. Pero si el texto que leímos en el pasaje anterior nos está diciendo que el primogénito nacido en esta tierra fue Manasés. Entonces, hermanos, para ir concluyendo lo que significa la primogenitura para Dios. Para Dios, la primogenitura significa el que tiene la preeminencia, el preferido. No siempre significará ser el primero nacido, sino el que tiene la preferencia, el preferido. De la misma manera, cuando se habla de Cristo como primogénito de toda creación, está haciendo referencia que tiene la preferencia de toda la creación, la parte humana de la que estábamos hablando hace un momento en la clase con Alejandro. De la parte humana como hombre, bueno, quien tiene la preferencia, más que todos, es Jesús. En ese sentido, es primogénito de toda creación. De toda la creación, pues el preferido para Dios es Jesús hombre, ¿verdad? Miren, hermanos, en Colosenses, para ir aclarando un poquito más, Colosenses 1:5, encontramos otro texto interesante que dice así: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice Colosenses 1:18, ahí 3 versículos más: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De todas las cosas que existen aquí, quien tiene la preeminencia es Jesús. Ahora fíjense bien, razona un poquito más. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Yo quiero preguntarles, humanamente, ¿Cristo fue el primero en morir? ¿Qué opinan ustedes, amigos, hermanos? ¿Cristo fue el primero en morir? Antes de Cristo, ¿no habían muerto personas? Cristo nació en el año 30, el primero de nuestra era. Pero vamos recordando 600 años atrás, a Isaías, más atrás, a Josué, a Moisés, al mismo Abraham, hasta llegar a Adán. La gente ya había muerto. Sin embargo, la Biblia nos declara que Él es el primogénito entre los muertos. Y luego nos termina aclarando, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesucristo es el primogénito de Dios en el sentido de ser el preferido, el que tiene la preeminencia, el predilecto. En ese sentido, Cristo es primogénito. Para terminar, hermanos, tengo otros 4 temas más que quiero decir. Se los voy a dejar nomás así con los textos, pero sí quiero que lo estudiemos un poquito. 5 minutos nos va a llevar. La Biblia también declara algo importante que tiene que ver con que si Jesús es Dios o no es Dios. Porque los grupos religiosos, aprovechando el texto de que habla que es el primogénito de toda creación, le están debilitando el que Jesús sea Dios todopoderoso. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que Jesús es Dios.
Y para esto tenemos el testimonio del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y aún del mismo Padre Celestial. Quiero que los veamos. Por ejemplo, Pablo le escribe a Tito en capítulo 2 de Tito, versículo 13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense cómo Pablo le está escribiendo a Tito, a quien mandó a Creta, a quien llevaba una encomienda de establecer ancianos y arreglar algunas deficiencias que había en la iglesia en Creta. Y le está aconsejando algo importante, Pablo, a Tito. Le está haciendo un encargo. Primeramente, que guarden la esperanza bienaventurada, que guarden también y recuerden la manifestación gloriosa, pero es algo maravilloso lo que escribe aquí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mismo apóstol Pablo haciendo referencia que Jesucristo es Dios. Y vamos que estamos hablando de una nación que toda su vida fueron enseñados que solamente existía un solo Dios verdadero. Y ellos están reconociendo que Jesucristo es ese Dios verdadero, porque ellos no pueden decirle Dios a cualquier otro ser, como hoy en la actualidad existen muchos dioses. Ellos no podían, ellos estaban bien enseñados que solamente había un solo Dios. Pero esta declaración nos deja ver que ellos estaban totalmente convencidos, como nosotros debemos estar convencidos, que Jesucristo es Dios. Vamos a ver al apóstol Juan y al apóstol Pedro, dos declaraciones de ellos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, también Juan escribiendo un conocimiento verdadero del cual estaba convencido. Dice primera de Juan 5:20, pero sabemos, dice Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí está diciendo el apóstol Juan algo que conoce, un conocimiento que les está enseñando y del cual está convencido. Y dice que ese entendimiento es que conozcamos o que conocieran en aquel tiempo, por supuesto nosotros lo tenemos que conocer, al verdadero. Y él decía convencido, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, ahí está la declaración de que Jesucristo es Dios. El apóstol Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, en una de sus presentaciones que Pedro escribía en sus cartas, se presenta de esta forma: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta presentación es única, hermanos. Yo para mí me pongo a pensar la seguridad con que está hablando Pedro al hacer esta presentación. Él está diciendo que es un siervo, que es un apóstol de Jesucristo. Dice, y está dirigida a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa, dice. Entonces, él está seguro de que nuestro Dios y Salvador es Jesucristo. Y por medio de él es que se llega a alcanzar una fe preciosa, comparándola con la que ellos tenían como apóstoles. La fe que ellos tenían se puede alcanzar, porque ellos dicen, han alcanzado igualmente la fe preciosa como la nuestra, hablando el apóstol Pablo. Entonces,
Vemos ahí que los apóstoles podían reconocer que Jesucristo es Dios. Pero el toque final, hermanos, lo dejé en el libro de Hebreos. El mismo Padre Celestial, cuando habló de la creación, Él reconoce quién es Jesús. Y es importante que lo reconozcamos nosotros. Vamos al libro de Hebreos para terminar. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice el escritor, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Y luego regresa otra vez al Hijo. Primero habla del Hijo, luego habla de los ángeles, y otra vez el texto nos lleva a hablar de Jesús. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice. ¿Quién está diciendo, hermano? Si ustedes están leyendo el contexto, es Dios el que está diciendo. De los ángeles hace sus ministros en llama, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, hermanos, cuando está diciendo más del Hijo dice, y en base al contexto, estamos viendo que es la declaración única del Padre Todopoderoso, reconociendo que Jesucristo es Dios. Creo que hasta ahí vamos a dejar la lección. Únicamente quiero dejarles lo que Jesús es también. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo, hermanos, es el Señor. Jesucristo, permítanme, aquí se me atoró, es nuestro amigo. Fíjense todos los títulos que podemos encontrar de Jesús. Jesucristo es nuestro abogado, pero también será nuestro juez. Y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Estos textos, hermanos, los voy a tener disponibles si alguien los quisiera anotar, porque ya se me ve muy largo hacer otra tercera clase de esto. Era darle una idea de todo lo que podemos aprender de Jesús. Yo les dije al principio, hermanos, ni la vida nos alcanzaría para poder reconocer y enseñar quién es Jesús. Pero lo que pudimos ver hasta este momento nos enseña que Él es el que merece toda nuestra adoración, Él es el que merece todo nuestro respeto, y Él es el que merece toda nuestra honra. Cuando hablamos de que Él es el único mediador, no pongamos otro ser en medio que nos pueda llevar a Dios. Porque Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Y vamos a prepararnos para estar en julio. ¿Cuándo nos toca, hermano? En junio, vos está en julio, ¿verdad? En julio estaremos por aquí nuevamente. Pero si hay oportunidad antes, pues venimos antes, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Y agua.